Sofía, me voy. ¿No tienes nada que decirme? Preguntó débilmente Ethan, de 85 años, desde una cama del hospital Sie de la ciudad de Jin, a su esposa. Sofía también tenía 85 años, llevaba gafas de lectura, tenía el pelo canoso y el rostro surcado de arrugas. Pero la serenidad de su rostro aún revelaba la belleza que había tenido en su juventud. Aún así, Sofía permaneció sentada junto a la cama, con los labios apretados, sin decir palabra. El silencio se extendió entre ellas. El único sonido en la habitación era el tic-tac de los monitores. Al ver que Sofía permanecía en silencio, Ethan tuvo que hablar de nuevo. Si no tienes nada que decirme, entonces yo sí tengo algo que decirte. ¿Qué dijiste? Preguntó Sofía por fin. Ethan respiró hondo, un simple gesto que le provocó un fuerte ataque de tos. Después de calmarse, Ethan dijo, llevamos 60 años casados. ¿En esos 60 años, me amaste alguna vez? Sofía se quedó momentáneamente atónita ante la pregunta. Apretó los dedos y respondió con ese tono frío que Ethan conocía tan bien, no. Ethan dejó escapar un largo suspiro, y una sonrisa de alivio, casi irónica, apareció en su rostro. ¿En serio? ¿Sigues enfadada conmigo? ¿Enfadada porque entonces insistí en casarme contigo pasara lo que pasara? Sí, respondió Sofía con frialdad, como siempre. Los recuerdos la inundaron como una marea. Ethan y Sofía fueron novios desde la infancia. Sus padres se conocían desde antes de que ellos nacieran. Crecieron juntos, discutiendo y peleándose desde que tenían memoria. A los 3 años, competían por ver quién tenía más pegatinas rojas en el jardín de infancia. A los 7, competían por ver quién sacaba las mejores notas. A los 15, competían por ver quién recibía más cartas de amor. A los 18, por un capricho del destino, ambos ingresaron a la misma universidad, estudiaron la misma carrera y compartieron clase, reanudando sus interminables peleas y rivalidades. Hasta que cumplieron 25, cuando sus padres anunciaron que querían concertar un matrimonio entre ellos. Sofía se negó rotundamente, mientras que Ethan declaró que no se casaría con nadie más que con ella. Pero, ante la insistencia de sus padres, los dos terminaron casándose. Incluso después del matrimonio, seguían discutiendo con frecuencia. Tener un hijo no hizo más que empeorar la situación. Ethan no sentía ira ni dolor, solo resignación ante el resultado y aceptación del presente. Sofía, de verdad me voy. ¿Podrías decirme unas palabras de consuelo antes de partir? La voz de Ethan se fue debilitando cada vez más. Sintió como la vida se le escapaba lentamente. Solo entonces Sofía se puso de pie y tomó las manos arrugadas de Ethan. Sus palmas estaban cálidas y secas, pero las de Ethan estaban heladas. Sofía apartó la mirada, sin querer mirarlo a los ojos. Si te vas, date prisa y vete. No pierdas el tiempo aquí. Ethan rió un par de veces, con amargura, y luego suspiró profundamente. ¿No puedes decir algo bonito para consolarme? Aunque solo sea una mentira. No. El tono de Sofía siguió siendo frío, pero su mano se apretó involuntariamente sobre la de él. Ethan cerró los ojos, sintiendo cómo se le escapaba la vida. Ya ni siquiera podía levantarse. Hablar le costaba un gran esfuerzo. Sofía, si hay otra vida, no estemos juntos. Tras pronunciar esas palabras con todas sus fuerzas, Ethan cerró los ojos y se sumió en la oscuridad. Después de un tiempo indeterminado, Ethan volvió a abrirlos. La luz cegadora del sol le hizo entrecerrar los ojos instintivamente. Miró a su alrededor confundido y se encontró en el salón de una villa familiar, sentado en un cómodo sofá de cuero. ¿Esto es el cielo o el infierno?, se preguntó Ethan, desconcertado. ¿Por qué le resulta tan familiar? Bajó la mirada a sus manos, manos que deberían haber estado cubiertas de arrugas y manchas de la edad, pero que ahora eran suaves y tersas, llenas de fuerza. Volvió a tocarse la cara. La piel estaba firme, sin rastro de flacidez. En ese instante, Ethan se percató de que varias personas seguían sentadas en el sofá cercano. Estaban los padres de Sofía, Daniel y Emily, y sus propios padres, George y Margaret, todos parecían jóvenes, quizá de entre 40 y 50 años. La mirada de Ethan se desvió de nuevo hacia un lado, y ante esa mirada se quedó paralizado.
Era Sofía, de 25 años. Vestía un vestido azul pálido, su larga cabellera negra le caía sobre los hombros, su piel era blanca como el jade, sus cejas como sauces y sus ojos como un fénix, brillantes y con dientes blancos como perlas. En ese momento, estaba haciendo pucheros, mostrando su disgusto por el tema de conversación. Cuando notó que Ethan la miraba, resopló suavemente y desvió la mirada. Creo que tener a los dos jóvenes juntos es bastante bueno, dijo Daniel en ese momento. Además, Ethan me cae bastante bien. Aquel comentario fue una revelación para Ethan. Comprendió al instante. Había renacido a la época en que tenía 25 años, y ese era el día en que ambos padres habían propuesto el matrimonio. Ethan, ¿qué opinas?, preguntó George, girando la cabeza. En ese momento, todas las miradas se posaron en Ethan, esperando su respuesta. Sin embargo, Ethan ya se había casado con Sofía en su vida anterior, y esta vez no quería repetir el mismo error. Creo que deberíamos olvidarlo. No quiero estar con Sofía. Su tono era tranquilo, pero extremadamente firme. En cuanto pronunció esas palabras, el salón quedó en completo silencio. Los cuatro ancianos se miraron entre sí, claramente sin esperar esa respuesta. La más sorprendida fue Sofía. Se giró bruscamente, con la mirada fija en Ethan. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que no quieres estar conmigo? Sofía se puso de pie, hablando con cierto enfado, pero Ethan simplemente la miró con calma. Miró a la mujer a la que había amado toda su vida, pero a la que nunca había oído decir que lo amaba, y dijo en voz baja, lo digo en serio, no creo que seamos el uno para el otro. No hacía falta forzarlo. Esas palabras fueron como encender un polvorín. Sofía explotó inmediatamente. Tú. Señaló a Ethan con el dedo, con el pecho agitado. ¿Cómo te atreves a rechazarme? ¿Qué tengo de malo? Pero Ethan no quiso responder. Al fin y al cabo, había renacido. Era imposible que pudiera decir que había estado casado con Sofía en su vida pasada. Sofía, cuidado con tu actitud, siéntate ahora mismo. Daniel estalló. Solo después de que Sofía se sentó, Daniel miró a Ethan con un tono mucho más amable. Ethan, ¿sigues teniendo dudas? Recuerdo que dijiste que Sofía te caía bastante bien. Ethan negó con la cabeza. No me preocupa, tío Daniel. Simplemente creo que las cosas forzadas no suelen salir bien. Veo que Sofía no quiere estar conmigo, y cuando me lo preguntaste, no pensaba en eso. ¿Quién dijo que no quiero?, exclamó Sofía, señalando a Ethan. Te digo, Ethan, que si no quieres casarte conmigo, está bien. Me niego a casarme con nadie más que contigo. Mientras yo esté aquí, no creas que puedes estar con otras mujeres. Esas palabras dejaron atónitos a todos los presentes, incluida la propia Sofía. Sus labios se entreabrieron y no volvieron a cerrarse. Ambos padres la miraron sorprendidos. Ethan también estaba atónito. Nunca había visto esa faceta de Sofía. En otra vida, se había opuesto ferozmente a esto y lo había llamado sapo que quería comerse un cisne. Sofía pareció darse cuenta de que había dicho algo escandaloso. Se puso roja como un tomate, pero aún así mantuvo esa expresión altiva. ¿Qué miras? En fin, conmigo aquí, ni se te ocurra estar con otras mujeres. Margaret rió para suavizar la situación. Mira a estos dos niños, todavía peleándose como cuando eran pequeños. Creo que es el destino, repitió Emily. Sí, Sofía suele ser tan fría con todos. Solo en presencia de Ethan se muestra tan animada. Ethan sonrió para sí con amargura. Las palabras de Sofía, pronunciadas en su lecho de muerte en su vida anterior, aún resonaban vívidamente en su mente. ¿Qué les parece esto? Dejemos que los dos niños intenten llevarse bien un tiempo, que primero se formen sentimientos, y luego hablamos de matrimonio. Daniel propuso una solución. De acuerdo. Sofía aceptó de inmediato, sin darle a Ethan la oportunidad de negarse. De acuerdo, entonces está decidido. A mí también me parece una buena idea. George intervino para mostrar su acuerdo. Y así, antes de que Ethan pudiera reaccionar, ambas familias habían llegado a un consenso.
No, quiero decir, Ethan expresó apresuradamente su opinión, intentando una última resistencia. Pero George lo interrumpió en cuanto terminó de hablar. De acuerdo. De acuerdo, se está haciendo tarde. Deberíamos regresar. Que los niños se encarguen del resto. Apenas terminó de hablar, George y Margaret se levantaron y se prepararon para marcharse. Al ver esto, Ethan también se levantó, dispuesto a seguirlas. Sí, Ethan, ¿por qué vienes? Preguntó Margaret en ese momento, una pregunta inoportuna. No vamos a volver, dijo Ethan, intercambiando una mirada de asombro. George y Margaret intercambiaron miradas, ambos aparentemente atónitos por el comentario. ¿No vas a seguir hablando con Sofía? Preguntó Margaret, con un tono que denotaba una clara insinuación. Ethan miró a Sofía. Estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados, con cara de pocos amigos, pero no dejaba de mirarlo. No hay mucho de qué hablar. Mejor dejémoslo así, dijo Ethan con frialdad, y se giró para marcharse. Ethan, detente ahí mismo, exclamó Sofía, poniéndose de pie de un salto, con la voz claramente enfadada. ¿Qué quieres decir? ¿Te caigo tan mal? Ethan emitió un leve murmullo y no volvió a mirar. George y Margaret también se sintieron incómodos. Nunca habían visto a Ethan así. Al ver la situación, se apresuraron a consolar a Sofía, que parecía algo dolida. George, Sofía y Ethan tal vez no puedan aceptarlo en este momento. No se lo tomen a pecho. Margaret, sí, Sofía, sobre todo porque no lo preparamos mentalmente de antemano. Sin embargo, a Sofía no le importaba en absoluto lo que decían. Tenía la mirada fija en Ethan, que ya había salido por la puerta. «Idiota», murmuró en voz baja, casi inaudible. Tras regresar de casa de Sofía a la suya, George y Margaret volvieron a susurrarle al oído a Ethan. «Ethan, ¿qué te pasa hoy? ¿No sueles llevarte muy bien con Sofía?», preguntó Margaret primero. Sí, cuando te pregunté antes qué te parecía Sofía, dijiste que era muy buena. ¿Por qué hoy de repente no quieres hablar con ella?, añadió George. Ethan estaba desplomado en el sofá, exhalando profundamente antes de decir, no es nada en particular. Siento que simplemente no somos compatibles. ¿Cómo que no son compatibles? Tú y Sofía han jugado juntas desde niñas. Ambas familias se conocen, y después de casarse, podrán visitarse con más frecuencia. ¿Nosotras también podemos ayudar?, preguntó Margaret. Pero esta vez Ethan estaba más terco que una piedra. Por mucho que su madre elogiara las cosas, era inútil. Si no quería, no quería. Simplemente siento que no somos compatibles. No intentes emparejarnos más. Dicho esto, Ethan se levantó del sofá. Quería encontrar una excusa para escapar rápidamente. De lo contrario, sus padres no se lo dejarían pasar fácilmente. Voy primero a la oficina. Tengo cosas que hacer, dijo Ethan mientras se dirigía a la entrada. Al ver la determinación de su hijo, George y Margaret se miraron y suspiraron con resignación, decidiendo que trabajarían poco a poco en su mentalidad en el futuro. Al llegar a la oficina, Ethan apenas se había sentado en su escritorio cuando sonó su teléfono. «¿Hola?», contestó Ethan. «Señor Ethan, la señorita Sofía acaba de marcharse furiosa», dijo Mia Clark en recepción, con voz cargada de evidente urgencia y nerviosismo. Ethan sintió un fuerte dolor de cabeza. «De acuerdo, lo sé». Se presionó las sienes con impotencia y colgó. Apenas dejó el teléfono cuando se oyó un alboroto fuera de la oficina. Cuando Ethan se levantó, la puerta de la oficina se abrió de golpe. En ese instante, Sofía estaba junto a la puerta, jadeando y mirándolo fijamente, con el pecho agitado violentamente. Nadie sabía si era por rabia o por agotamiento. «Sofía, no puedes entrar así sin más». Su asistente, Luna Davis, que estaba detrás de ella, intentó razonar con ella. Al oír esas palabras, Sofía se giró de inmediato y la fulminó con la mirada. ¿Qué te importa que haya discutido con mi marido? ¿Te acuestas con él o algo así? La voz de Sofía resonó, dejando a la asistente atónita e inmóvil. Al ver esto, Ethan se apresuró a tranquilizarla. «Está bien, no pasa nada. Vuelve al trabajo»,
Su voz era suave y con un dejo de disculpa, pero esa frase enfureció aún más a Sofía. Se giró bruscamente y le gritó a Ethan. ¿Sigues encubriéndola? Sabía que no me equivocaba. ¿Llevan viéndose un tiempo? Solo quieres deshacerte de mí y reemplazarme con otra, ¿verdad? Ethan no se enfadó. Simplemente hizo un gesto con la mano para indicarle a la asistente que saliera primero. Luego llevó a Sofía a la oficina y cerró la puerta tras él. Sofía se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, poniendo cara de enfado, pero al mirarla con atención, se notaba que tenía los ojos ligeramente rojos, como si se estuviera conteniendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ethan. ¿Puedo ir?, respondió Sofía. Ethan suspiró con resignación y añadió, ¿y bien, a qué has venido a verme? Sofía se sacudió el pelo y dijo, claro, para ver qué zorrita te robó el alma. No somos novios, mucho menos marido y mujer. Ethan dijo con cierta frialdad, ¿qué tengo que ver contigo? El rostro de Sofía se enrojeció de ira ante sus palabras. Dio un paso al frente brusco y le gritó a Ethan, eso tampoco está permitido. En cualquier caso, ni se te ocurra buscar a otra mujer. Solo puedes casarte conmigo en esta vida. Ethan la observó en silencio, contemplando a esa Sofía familiar y a la vez extraña. En su vida anterior, nunca había expresado tan claramente su deseo de estar con él, ocultando siempre sus verdaderos sentimientos con indiferencia y discusiones. En ese instante, un vuelco en el corazón de Ethan se agitó, pero los recuerdos de su vida pasada lo reprimieron de inmediato. No podía repetir los mismos errores, no podía volver a pasar por ese matrimonio. Sofía, no somos compatibles y no me caes bien, así que deja de molestarme. Al oír esas palabras, un brillo húmedo nubló al instante los ojos de Sofía. Parpadeó rápidamente para contener las lágrimas que estaban a punto de brotar. ¿Cómo sabes que no somos compatibles si no lo hemos intentado?, preguntó con terquedad, haciendo un puchero. Sin embargo, Ethan había renacido, y naturalmente, sabía cómo terminarían las cosas con ella. No hace falta, no quiero intentarlo. Dejémoslo así. Sofía jadeaba, mirando a Ethan con ojos llenos de ira. Extendió la mano, lo señaló y gritó, ¿tú? ¿De verdad me odias tanto? Sin embargo, Ethan se limitó a sentir levemente y dijo, como una gota de agua que cae en un lago sin dejar rastro. Esa respuesta tan tranquila colmó la paciencia de Sofía. Perdió toda contención, señaló a Ethan y gritó, ¿no te arrepientes? Tras decir eso, Sofía se tapó la boca y las lágrimas finalmente brotaron. Salió corriendo de la oficina llorando. Ethan se quedó donde estaba, observándola alejarse, con el corazón hecho un lío de emociones. Mentiría si dijera que no sentía nada por Sofía. Al fin y al cabo, un matrimonio de 60 años de su vida anterior no podía desecharse por completo en un solo día. Nadie podía hacerlo. Pero tenía que reprimir esos sentimientos y prometerse a sí mismo no repetir los mismos errores. Tenía que hacerlo. A las 8:24 de la tarde, Ethan salió de la oficina, tal vez para evitar las regañinas de sus padres. Se había quedado trabajando hasta tarde un rato más, y antes de darse cuenta, ya era tan tarde. Casi todos habían abandonado el edificio de oficinas. Solo quedaban unos pocos trabajando hasta altas horas de la noche. Ethan se frotó la frente dolorida y bajó en el ascensor directamente al aparcamiento subterráneo. Justo cuando iba a conducir a casa, vio una figura familiar junto a su coche. Era Sofía. No se había ido a casa, sino que había estado esperando junto al coche de Ethan. Sabía que Ethan volvería a conducir, así que no se había ido. Sofía estaba apoyada en la puerta del coche de Ethan, con la cabeza gacha como si estuviera dormida. Al oír pasos que se acercaban, levantó la cabeza de inmediato. Al ver esto, Ethan solo pudo acercarse con impotencia. ¿Por qué no te has ido a casa todavía? Los ojos de Sofía aún estaban algo rojos e hinchados, pero mantenía una expresión obstinada. No es nada. Solo quería ver cuándo salías del trabajo. Bueno, yo ya salgo. Puedes irte a casa. Ethan dio el visto bueno y se preparó para subir al coche. Al ver esto, Sofía se apresuró a rodear el coche hasta la puerta del copiloto, lista para entrar con Ethan. Sin embargo, Ethan se detuvo, soltó la manija de la puerta y miró a Sofía.
¿Qué es exactamente lo que quieres? Preguntó Sofía con expresión agraviada, algo indignada. ¿Por qué eres tan frío? Ni siquiera me dejas subir al coche. ¿No conduces tú? El coche está en el taller oficial para una revisión. Sofía respondió rápidamente, pero sus ojos titilaron. Ethan, al ver la expresión de culpabilidad de Sofía, no necesitó pensarlo mucho. Era obvio que no había venido en coche. Al final, no pudo soportarlo más y dejó de impedirle que abriera la puerta del coche. En cuanto Sofía se sentó, encendió la calefacción de los asientos. Llevaba tanto tiempo sola en el garaje subterráneo, en falda, que ya le temblaban las manos y los pies. Allí, Ethan le entregó la chaqueta que llevaba puesta. Sofía la miró fijamente, se quedó paralizada un instante, luego la tomó y se la puso de inmediato. La chaqueta aún conservaba el calor de Ethan y un ligero olor a detergente, lo que la hizo respirar hondo involuntariamente. Pero al percatarse de que había otras personas cerca, se enderezó de inmediato y dejó de hacer lo que estaba haciendo. El coche arrancó lentamente y Sofía, distraídamente, empezó a jugar con su teléfono. Cuando el coche llegó a la salida del garaje subterráneo, Sofía pulsó el navegador en la pantalla central. ¿Qué haces?, preguntó Ethan. Voy a comer, respondió Sofía con naturalidad, sin sentir nada extraño al respecto. ¿Aún no has comido? Ya vi que tú tampoco habías comido, dijo con perfecta justificación, aprovechando claramente la costumbre de Ethan de comer después del trabajo. Comeré en casa. Sofía se quedó paralizada un instante, sin esperar que Ethan se negara. Normalmente no lo haría, pero ella cambió de opinión rápidamente y accedió. Comer en tu casa también está bien. Vamos. ¿No tienes comida en casa? No, respondió Sofía tan rápido que Ethan no supo qué decir. Ethan suspiró, arrancó el coche y condujo hasta casa. Durante el trayecto, Sofía no dejaba de retocarse el maquillaje y sacarse fotos. Cualquiera que no la conociera pensaría que estaba en una cita. Ethan condujo con paso firme y, al poco rato, llegaron a la villa. Sofía, inconscientemente, se alisó la ropa y salió del coche con una sonrisa. Se quedó junto a la puerta, esperando a que Ethan aparcara, y luego lo siguió hasta la entrada de la villa. Margaret estaba viendo la televisión en el sofá mientras George consultaba las noticias en su móvil. Al oír que se abría la puerta, ambos volvieron la cabeza. Cuando Margaret vio a Sofía detrás de Ethan, sus ojos se iluminaron y corrió a saludarla. «Sofía está aquí». «Pasa. Pasa». Margaret tomó con entusiasmo la mano de Sofía. Cuando se percató de que Sofía aún llevaba el abrigo de Ethan, su sonrisa se ensanchó. George dejó el teléfono en ese instante y se acercó sonriendo. «Sofía, ¿has comido?» «Si no, ven a comer con Ethan». Sofía miró a Ethan con aire de vencedora y asintió obedientemente. «Gracias, tío George y tía Margaret. Siento haberles causado molestias hoy». «No hay problema. Somos familia. Debes tener hambre». «Sofía, ve a comer primero», dijo Margaret mientras la acompañaba hacia el comedor. Ethan la siguió sin decir palabra. La mesa ya estaba puesta con la comida, todo recalentado después de que Ethan saliera del trabajo. Una vez que se sentaron, Margaret siguió sirviendo a Sofía. «¿Quieres comer algo más?», preguntó. «La tía lo preparará ahora». Sofía agitó la mano apresuradamente. «No hace falta, tía. Con esto basta. Está riquísimo». «Si te gusta, come más», dijo Margaret mientras seguía sirviendo a Sofía, dejando a Ethan completamente de lado. Ethan terminó rápidamente el arroz de su tazón en silencio, se levantó y caminó hacia la sala. Sofía miró la espalda de Ethan y una oleada de decepción la invadió de inmediato. Después de cenar, Sofía y Margaret volvieron a charlar en la sala. Al cabo de un rato, Ethan dijo de repente: «Se está haciendo tarde. Te llevo a casa». Ethan sabía que si seguían charlando así, Sofía se quedaría un buen rato y no se iría. Sofía se quedó paralizada un instante, luego miró a Margaret con ojos lastimeros, esperando que le dijera que podía quedarse a dormir. Pero Ethan no estaba dispuesto a ceder. Tomó el bolso de Sofía del sofá y empezó a marcharse, dejándole claro que tenía que irse a casa esa noche. Al ver esto,
Margaret no dijo nada más, limitándose a recordarles que tuvieran cuidado en la carretera. Viajaron en silencio todo el camino. Sofía se apoyó en la ventanilla del coche, con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Poco después, el coche se detuvo frente a la villa de Sofía, pero ella no salió. Se quedó sentada, completamente inmóvil, en su asiento. Ya llegamos. Ethan se lo recordó. Sofía pareció moverse un poco, pero seguía sin salir. Ya estamos aquí. Ethan alzó la voz y volvió a llamar. Sofía solo reaccionó al oírlo, abrió la puerta del coche y salió. Justo cuando iba a cerrarla, Ethan gritó, «¡Tu abrigo!». Sofía seguía llevando la chaqueta de Ethan y no se la había quitado. Miró a Ethan con cierto resentimiento y apretó la chaqueta con más fuerza. «¿Te odio?». Su voz era muy suave, con un ligero tono entrecortado. Luego corrió directamente a casa sin devolverle la chaqueta a Ethan. Al verla correr, Ethan solo pudo soltar un suspiro de impotencia y se marchó. Al día siguiente, cerca del mediodía, Ethan acababa de terminar una reunión y se disponía a ir a la cafetería a comer cuando se oyó otro alboroto, fuera de la oficina. Llamaron a la puerta de repente y entonces entró Sofía, todavía con una bolsa de papel en la mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ethan primero. Sofía apretó los labios, ladeó ligeramente la cabeza y dijo, «Nada en especial. Es solo que tu ropa está lavada. Te las traje». Ethan se quedó momentáneamente atónito, luego dijo, «Déjalas en el sofá». Sofía dejó la bolsa de papel en el sofá y se acercó al escritorio de Ethan. «¿Qué ocurre?», preguntó Ethan de nuevo. «¿Has comido?», dijo Sofía. Ethan dudó un instante. «No». Entonces dijo, «Ya comí». «Acabas de salir de una reunión». ¿Cómo comiste?». Sofía lo miró fijamente. «Comí antes de la reunión». Ethan se sintió un poco culpable bajo su mirada. «¿No abre la cafetería a las 11:30?», preguntó Sofía de nuevo. «La cafetería abrió temprano hoy». «Ethan». Sofía dio un paso al frente, golpeó la mesa con ambas manos y dijo, «¿No quieres comer conmigo?». Ethan la miró, parecía enfadada y algo dolida, y por un momento no supo qué responder. Tal vez al notar su propia pérdida de compostura, Sofía retiró las manos, se enderezó y dijo, «Ya he reservado mesa. No se puede cancelar. Hoy estoy muy cansado y no quiero salir. Entonces pediré comida a domicilio». Ethan miró a Sofía con expresión seria y finalmente suspiró con resignación. «¿A dónde vamos?». Al oír sus palabras, los ojos de Sofía se iluminaron al instante, sin rastro de la ira anterior. «Ven conmigo. Yo conduzco». Ethan se arregló un poco y siguió a Sofía hasta el garaje subterráneo. Quizás estaba algo cansado ese día, porque en cuanto entró en el coche cerró los ojos para descansar. Al rato, el coche se detuvo frente a un restaurante. Ethan se quedó paralizado un instante al ver el letrero. Era un lugar al que solía ir, raciones generosas, buena comida y buen precio. Después de casarse, Ethan incluso le había comprado al dueño del restaurante las recetas de algunos de sus platos favoritos. Por desgracia, por mucho que lo intentara la ama de llaves, nunca conseguía reproducir los sabores del restaurante. «¿Qué haces ahí parado?». «Vámonos», le recordó Sofía, y solo entonces Ethan entró. Sofía había reservado un reservado en la segunda planta y apenas se habían sentado cuando llegaron los platos. Como Ethan tenía que volver a la oficina esa tarde, no comieron mucho tiempo. De camino a la empresa, Sofía habló de repente. «Ethan». «¿Qué pasa?». Ethan respondió con cierta indiferencia. «Cásate conmigo». «No». Al oír la negativa tan rápida de Ethan, el tono de Sofía se tornó involuntariamente agraviado de nuevo. «¿Por qué?». «No hay ningún por qué». Sofía gruñó 2 veces y añadió, «¿Sigues enfadado conmigo?». «¿Cuándo me he enfadado yo contigo?». «¿Sigues diciendo que no estás enfadado?». «Así es como te pones cuando estás enfadado». Al oír eso, Ethan no pudo evitar reírse con sorna y preguntó. ¿Cómo soy cuando me enojo?». Sofía, como si hubiera encontrado una válvula de escape para sus emociones, enumeró las conductas de Ethan cuando se enojaba, como si soltara frijoles de un tubo de bambú.
Cuando te enojas, actúas así. No me cuentas nada. Cuando te pregunto algo, dices que no pasa nada. Que no es nada. Te gusta hablar con sarcasmo. Siempre andas por tu cuenta. Sofía habló mucho de él. Muchos detalles que Ethan ni siquiera había notado. Ethan miró por la ventana y escuchó en silencio. Por primera vez, sintió que su percepción de Sofía había cambiado. Realmente parecía diferente en esta vida. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el fin de semana y la empresa cerró. Sofía iba todos los días, pero casi siempre la recibían con los brazos abiertos. Aún así, nunca se cansaba y volvía al día siguiente. Una vez en la oficina, no fue a ningún lado, simplemente se quedó sentada en el despacho de Ethan hasta que terminó el día y luego él la llevó a casa. A las 9 de la mañana del sábado, Ethan aún dormía cuando, de repente, lo despertó el sonido del teléfono. Sonó el teléfono. Ethan sacó el móvil de debajo de la almohada, deslizó el dedo y contestó, «Hola». «Hola». «Ethan, ¿estás despierto?» Al oír la voz de Sofía, Ethan hizo una pausa, pensando si debía responder. Tras un largo silencio, finalmente dijo, «¿Qué pasa? ¿Pasarás mi cumpleaños conmigo hoy? ¿No fue tu cumpleaños el 6 del mes pasado?» Respondió Ethan con voz adormilada. «El mes pasado celebré mi cumpleaños según el calendario lunar. Este año es según el calendario solar». Sofía dijo en tono juguetón, «Hoy me voy de viaje de negocios a Ho Chi Minh». Ethan se inventó una mentira sin pensarlo mucho. «¿En serio?», preguntó Sofía, alargando la sílaba, claramente incrédula. Justo en ese momento, llamaron a la puerta de la habitación de Ethan. Toc, toc, toc. Antes de que Ethan pudiera responder, la puerta se abrió y Sofía entró. Tada, tada, tada. Al ver a Sofía, Ethan, instintivamente, se tapó la cabeza con la manta, como resignado, sin querer verla, sobre todo después de dormir hasta tarde el fin de semana. Pero Sofía ya se había acercado a la cama y le había quitado la manta de un tirón. «No te quedes dormido, qué buen tiempo hace hoy». Ethan ni siquiera había sujetado las sábanas. Con un pequeño tirón de Sofía, se las quitó de un tirón. De repente, Sofía se quedó callada, con las mejillas ligeramente sonrojadas mientras miraba de reojo. Ethan no reaccionó al principio. Solo cuando Sofía se aclaró la garganta 2 veces, se dio cuenta de que no llevaba nada más que ropa interior. Al fin y al cabo, en su vida anterior habían sido marido y mujer, y Ethan no había recordado de inmediato que ahora no tenían ese tipo de relación. «Saldré primero. Vístete antes de salir». Dicho esto, Sofía se dirigió a la puerta y la cerró tras de sí. Ethan yacía en la cama como un globo desinflado, inmóvil. Al rato, se oyó la voz de Sofía desde fuera. «¿Estás listo? La tía Margaret te llama para desayunar». Al oír eso, Ethan se resignó y se puso en marcha, vistiéndose y bajando las escaleras. Para entonces, Sofía ya estaba sentada a la mesa desayunando. Después de lavarse, Ethan se sentó a su lado y empezó a comer. A mitad de la comida, Sofía preguntó de repente, «¿Está bueno?» «¿Qué pasa?» «Dime si está bueno o no». «Está bueno». «¿Qué pasa?» Ethan no entendía muy bien por qué preguntaba eso de repente. «Claro que sí. Me gasté un buen dinero comprando la receta de este plato de fideos», dijo Sofía con seguridad, como una niña que había hecho algo bueno y esperaba un elogio. Al oír esas palabras, Ethan se quedó paralizado. Miró los fideos en el tazón, y sus pensamientos volvieron a la época de su vida anterior en la que acababan de recibir su certificado de matrimonio. En aquel entonces, Sofía se enfurruñaba, hacía berrinches, se negaba a acostarse con Ethan. Lo mandaba a la habitación de invitados e incluso se negaba a celebrar una boda. Nunca salía de casa. Cuando Ethan volvía del trabajo, le mostraba una expresión fría. Hasta que un día, Sofía, de repente, tuvo fiebre alta, casi 38 grados centígrados, mientras estaba en cama, como si se estuviera quemando hasta convertirse en una loca. Aturdida, llamó a Ethan, y con voz pastosa, le dijo que no se sentía bien. Ethan salió corriendo de la oficina e incluso llamó al 120 de camino. Por suerte, no era nada grave.
Sofía recibió suero durante 2 días en el hospital y pudo ser dada de alta. Tras ese incidente, la actitud de Sofía hacia Ethan mejoró gradualmente, e incluso se ofreció a cocinar para él. Pero Sofía había sido consentida desde niña y siempre había tenido una ama de llaves que se encargaba de la cocina. Lo intentó durante varios días, pero seguía sin poder preparar ni siquiera una simple sopa de fideos clara. Una mañana, emocionada, Sofía le dijo a Ethan que probara los fideos que había hecho. Cuando Ethan comprobó que el sabor era mucho mejor que antes, dijo sinceramente que estaban buenos. Poco después, Ethan encontró una olla de caldo de fideos en casa. Al preguntar, se enteró de que el caldo lo habían comprado en una tienda de fideos y que Sofía solo había cocinado los fideos. Aunque Ethan dijo que no le importaba, Sofía nunca más se ofreció a cocinar para él. Y el sabor de este plato de fideos en este momento se parecía mucho al de aquel plato anterior. ¿Sofía? Ethan la miró. Sofía también dejó los palillos, levantó la cabeza y miró a Ethan. ¿Qué ocurre? En el instante en que sus miradas se cruzaron, un pensamiento cruzó la mente de Ethan. Si él podía renacer, ¿qué pasaría con ella? Pero el pensamiento fue rápidamente reprimido. ¿Quién se creería algo así si le preguntara en voz alta, ¿dónde quieres pasar tu cumpleaños hoy? Los ojos de Sofía se iluminaron al instante. ¿No se supone que estás de viaje de negocios hoy? Deja que vaya otra persona. Entonces quiero ir a Universal Studios. Mi pase anual aún no ha caducado, dijo Sofía emocionada. Al oír, entra en Universal Studios, Ethan se quedó momentáneamente atónito. Recordó que, en su vida anterior, Sofía recibía un pase anual cada vez que visitaba un parque de atracciones como ese. En todo un año, solo iba 2 veces, una cuando le emitían el pase y otra cuando estaba a punto de caducar. A veces ni siquiera a la segunda. Ethan asintió levemente. Bien, a instancias de Sofía, Ethan terminó rápidamente el desayuno y la acompañó a Universal Studios. Sofía pasó todo el día paseando, comprando comida y bebida, y probando casi todas las atracciones. Ethan hizo lo posible por acompañarla sin quejarse. Estuvieron así hasta las 7 de la tarde y Sofía ya se había cambiado los tacones por zapatos planos. Creo que hay un espectáculo de luces esta noche, dijo Sofía. Entonces vamos, respondió Ethan débilmente, pero aún así siguió a Sofía hacia la zona de Harry Potter. Para entonces, se había congregado una multitud considerable bajo el castillo, y cada vez llegaba más gente. Necesito ir al baño, dijo Sofía de repente. Adelante, te guardo las cosas, dijo Ethan, extendiendo la mano para tomar su bolso y sus pertenencias. Sofía no se negó. Tras lanzarle todo a Ethan, se dio la vuelta y se dirigió al baño. Al rato, se oyeron gritos más allá de la multitud. Intrigado, Ethan alzó la vista hacia donde se congregaba la gente. 4 o 5 guardias de seguridad escoltaban lentamente a una mujer vestida de novia. El vestido brillaba bajo las luces y la falda se mecía suavemente con sus pasos. Los visitantes que los rodeaban sacaron sus teléfonos para tomar fotos, preguntándose si se trataba de una actuación especial organizada por el parque. Justo cuando Ethan y los demás visitantes se apartaban para dejar pasar a los guardias, estos y la mujer se detuvieron frente a él. Ethan se quedó paralizado un instante y entonces se dio cuenta de que la mujer era Sofía. Llevaba un vestido de novia blanco impoluto, un velo que le caía suavemente sobre los hombros, el rostro delicadamente maquillado y un ramo de flores frescas. ¿Sofía? ¿Tú? Antes de que Ethan pudiera terminar de hablar, Sofía lo interrumpió de repente. Ethan, lo he pensado mucho. Sé que puede parecer repentino, pero ya me he decidido. Tras decir esto, le entregó el ramo a Ethan y exclamó con voz fuerte. Ethan, ¿quieres casarte conmigo? La multitud a su alrededor estalló en exclamaciones más fuertes, vitoreando, di que sí, di que sí. Todos sacaron sus teléfonos para inmortalizar el feliz momento. Ethan, sin embargo, guardó silencio. Su mente estaba algo confusa. Al ver que seguía sin hablar, Sofía continuó, Ethan, sé que antes era testaruda y tenía mal genio. Siempre te ignoraba, pero durante este tiempo lo he reflexionado. No debería seguir lastimando a alguien que me ama. Así que, ¿puedes perdonar mi egoísmo del pasado y estar conmigo? La voz de Sofía sonó un poco quebrada, esperando la respuesta de Ethan.
En ese momento, todas las miradas estaban fijas en Ethan. Los vítores a su alrededor se fueron apagando mientras todos esperaban su respuesta. Ethan vaciló largamente, mientras la imagen de aquel día junto a la cama del hospital se repetía en su mente. Y finalmente dijo, «Lo siento». Su voz era muy suave, apenas audible para Sofía, pero la golpeó en el corazón como un mazazo. La sonrisa de Sofía se congeló al instante, la expectación en sus ojos se transformó en incredulidad y, poco a poco, en decepción. Se quedó allí, atónita, sosteniendo el ramo de flores, sin saber a quién regalárselo. En ese momento, comenzó el espectáculo de luces del castillo. Coloridos fuegos artificiales iluminaron sus murallas, pero bajo el castillo reinaba una extraña desolación. La multitud a su alrededor presentía que algo andaba mal. Los vítores cesaron gradualmente, reemplazados por susurros y miradas de desconcierto. Ethan vio cómo la luz en los ojos de Sofía se apagaba poco a poco, y sintió un profundo dolor en el corazón al verla así. Al rato, Sofía arrojó las flores a los brazos de Ethan, se levantó la falda y salió corriendo llorando. Ethan se quedó allí, con el ramo rechazado en la mano, viendo cómo Sofía se perdía entre la multitud. Las luces del castillo seguían deslumbrando, pero su corazón estaba terriblemente apesadumbrado. Los visitantes que los rodeaban se dispersaron poco a poco, lanzando de vez en cuando miradas curiosas o compasivas. Sabía que esta vez le había roto el corazón a Sofía, pero, extrañamente, no sabía si eso era bueno o malo. Aquel asunto había quedado zanjado hacía más de un mes, y la vida de Ethan volvió gradualmente a la normalidad. Durante ese tiempo, Sofía no volvió a verlo. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera actualizaciones en sus redes sociales extranjeras. Margaret le preguntó varias veces si él y Sofía habían tenido una pelea, pero Ethan solo esbozó una sonrisa incómoda cada vez, sin confirmar ni negar nada. Hasta que una tarde, mientras Ethan estaba en el trabajo, su teléfono sonó de repente. Al ver que en la pantalla aparecía Emily, Ethan sintió un nerviosismo inexplicable. «Hola, tía Emily». Ethan dijo, algo tenso. «Ethan, ¿qué has estado haciendo últimamente?» La voz de Emily era tan dulce como siempre, como si aún no supiera qué había pasado entre él y Sofía. «Nada en especial últimamente, solo ir a trabajar todos los días y ese tipo de cosas». «Ah, ya veo. Hace tiempo que no te veo. Annie quería preguntarte si tienes tiempo para venir a comer». Aunque Emily no lo dijo, Ethan sabía que sin duda era por culpa de Sofía. Al principio, Ethan quería negarse, pero, inexplicablemente, terminó aceptando. «De acuerdo, iré después del trabajo hoy». Tras colgar el teléfono, Ethan se sintió confundido. No sabía cómo iba a mirar a Sofía a la cara más tarde. Durante el último mes, había repasado mentalmente dos escenas una y otra vez. Uno intentaba despertar sus sentimientos por Sofía, el otro le advertía que no repitiera los mismos errores. Esperó hasta después del trabajo y luego condujo rápidamente a casa de Sofía. Emily abrió la puerta. Al ver a Ethan, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa, lo que hizo que Ethan se sintiera aún más avergonzado. «Ethan está aquí. Pasen, pasen. La cena estará lista en un rato. Toma asiento primero». Ethan asintió cortésmente y siguió a Emily a la sala, con la mirada recorriendo inconscientemente el lugar en busca de alguna figura familiar. «Sofía está arriba». Emily se dio cuenta de lo que estaba pensando y se lo recordó. Ethan asintió con torpeza, sin saber qué decir. «Ethan, ¿podrías subir y llamar a Sofía para que baje a cenar?», preguntó Emily de repente. Ethan se quedó atónito por un momento, luego asintió. «De acuerdo». Ethan, algo incómodo, caminó hacia la puerta de la habitación de Sofía. Tras dudar un instante, llamó suavemente 2 veces. Al no obtener respuesta, Ethan volvió a llamar con más fuerza 2 veces más. Esperó de nuevo, pero Sofía seguía sin contestar. Al ver esto, Ethan solo pudo llamar una vez. «Sofía», se oyó un leve crujido desde dentro, pero seguía sin haber respuesta. «¿Puedo entrar?», volvió a llamar Ethan. Esta vez reinaba el silencio dentro. Ethan dijo, «Voy a entrar», y abrió la puerta lentamente. La puerta estaba completamente abierta cuando, antes de que Ethan pudiera ver con claridad, una almohada voló y le dio en la cara. «¿Qué haces aquí?»,
¿Te di permiso para entrar? Sofía estaba sentada en la cama, con el pelo revuelto y un tirante del pijama suelto, mirando a Ethan con furia. La tía Emily me pidió que te llamara para que vinieras a comer. Ethan, abrazando la almohada, se quedó paralizado en la puerta. No voy a comer. Date prisa y lárgate. Respondió Sofía sin ninguna cortesía. Ethan seguía de pie en la puerta, sin intención de irse. Al verlo, Sofía se tapó con la manta y se recostó. Vete si quieres, ya me da igual. Ethan suspiró suavemente, entró de puntillas en la habitación y volvió a colocar la almohada. Apartó un taburete de al lado del escritorio y se sentó al borde de la cama. Ethan abrió la boca, sin saber cómo empezar. La persona bajo la manta pareció sentir a alguien junto a la cama, acurrucándose aún más, pero sin darse la vuelta. ¿Sofía? Lo siento. ¿Por qué me lo pides? No lo recuerdo, respondió Sofía de inmediato. Ethan guardó silencio un instante y luego continuó, no debí rechazarte delante de tanta gente. ¿Qué? Al oír esa respuesta, Sofía estalló en cólera, se destapó de un salto y se incorporó. Si estás aquí hoy para decir eso, entonces regresa. Te perdono. No tienes por qué sentir lástima por mí. Los ojos de Sofía estaban rojos, como si fuera a llorar en cualquier momento. ¿Sofía? Yo. No era eso lo que quería decir. Ethan se apresuró a explicar, pero no sabía cómo expresarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Lo interrumpió Sofía bruscamente, y luego exigió, Ethan, te estoy preguntando. ¿Alguna vez te he gustado, aunque sea un poquito? Ethan se incorporó al oír sus palabras, con la mirada clara. No respondió, sino que replicó, ¿y tú? ¿Alguna vez te he gustado? ¿A quién le gustaría? Se detuvo a medias y luego se corrigió. Claro que me gustas. Eres la persona que más me gusta. Tras decir eso, giró la cabeza hacia un lado, evitando la mirada de Ethan, mientras sus lóbulos de las orejas se enrojecían lentamente. Ethan se quedó atónito. No esperaba que Sofía respondiera tan directamente. En ese momento, ambos guardaron silencio. Ethan no había oído esas palabras ni siquiera en su lecho de muerte en su vida pasada, y sin embargo las oía ahora. Aún no me has dicho si te gusto o no, susurró Sofía. Ethan no había terminado cuando Emily lo interrumpió de repente, baja a cenar. Ethan se tragó las palabras al instante. Vamos a comer primero. La tía Emily nos está llamando. Pero Sofía permaneció impasible, limitándose a observar a Ethan sin decir palabra. Al ver esto, Ethan tuvo que recomponerse y dijo con solemnidad, tú también me gustas. Las mejillas de Sofía se sonrojaron ligeramente y su voz se suavizó considerablemente. Me cambiaré de ropa y saldré. De acuerdo. En la mesa del comedor, Daniel intentaba que Emily dejara de gritar. Ah, no digas nada. Quizás los dos niños solo tuvieron una pequeña discusión. Algo que ya habían arreglado, y tú los interrumpes con una sola palabra. Emily hizo un gesto con la mano para indicarle a Daniel que no interfiriera. Suspiró. Lo sé. No tienes que decírmelo. No estabas en casa ese día. No sabes cómo lloró Sofía. Si no le pongo algún obstáculo, siempre piensa que mi hija es fácil de intimidar. Apenas terminó de hablar, se oyeron pasos en las escaleras. Emily esbozó de inmediato una sonrisa amable, y Daniel recuperó la compostura, fingiendo que nada había pasado. Entraron al comedor uno tras otro. Sofía se había puesto un conjunto de ropa de estar por casa azul claro y llevaba el pelo recogido informalmente. Aunque algo despeinada, parecía mucho más animada. Ven a comer, la comida se está enfriando, saludó Emily cordialmente, sentando a Ethan junto a Sofía. Una vez sentados, ninguno de los dos intercambió palabra, simplemente comieron en silencio. Ambos necesitaban tiempo para reconstruir su relación. Emily, sin embargo, estaba muy entusiasmada por atender a Ethan, animándolo a probar esto y aquello. Prueba esto. Emily le puso un trozo de pescado en el plato y dijo, ya basta. ¿Ya basta? Ante el entusiasmo de Emily, Ethan pareció algo impotente y solo pudo decir apresuradamente, ya basta.
¿Ya basta? De repente, Emily señaló un plato de costillas agridulces que había sobre la mesa. Ethan, ven, Annie preparó esto especialmente para ti. Sofía dijo que este plato te suele gustar. Luego giró el tazón hacia él, haciendo un gesto como si fuera a servirle un trozo. Ethan ya tenía mucha comida en su plato, pero le daba vergüenza rechazarla, así que tuvo que alargar el plato. De acuerdo. De acuerdo. Annie, con esto basta. Las costillas, como siempre, tienen un sabor un poco más dulce. De hecho, este plato era algo que solía comer a menudo después de casarme, en mi vida anterior. Además, había cerdo agridulce, goberna y otras cosas. Pensando en eso, Ethan se detuvo de repente. No siguió echando arroz en su tazón, sino que se giró para mirar a Sofía. Sofía, ¿cuándo dije que me gusta comer este plato? No soy maorí. Ethan no continuó, pero se dio cuenta de que Sofía lo entendía. La mano que sostenía los palillos se quedó paralizada. Ella miró a Ethan con incredulidad, sin esperar que él también hubiera renacido. El ambiente en la mesa se tornó incómodo de repente, y Daniel y Emily intercambiaron una mirada perpleja, sin comprender a qué juego silencioso estaban jugando esos dos chicos. ¿Qué pasa, Ethan? ¿No te gusta? Preguntó Emily, desconcertada. No tengo niñera. Me gusta bastante comerlo. Ethan apartó la mirada y respondió. En ese momento, Ethan ya no pensaba en la comida. El resto de la cena transcurrió en un ambiente incómodo. Después de la comida, Ethan no se quedó mucho tiempo. Se excusó y dijo que tenía que irse. Sabía que Sofía seguramente vendría tras él, así que esperó un momento junto al coche. Pronto, oyó pasos detrás de él. Ethan, ¿qué querías decir con lo que acabas de decir en la mesa?, preguntó Sofía, corriendo hacia él y jadeando. Ethan se giró hacia Sofía, inexpresivo, y dijo, ¿sabes a qué me refería? No necesito explicarlo. Antes de casarnos, nunca comí costillas agridulces delante de ti, ¿verdad? Los ojos de Ethan eran ahora gélidos, completamente distintos de la mirada dulce que había tenido antes en el dormitorio. Finalmente comprendió por qué esta Sofía era diferente de la anterior. Ella también había renacido. Pensaba que se encontraba ante una Sofía distinta, pero en realidad se encontraba ante una Sofía que se arrepentía y admitía su error. Sofía abrió la boca, como si quisiera decir algo. Sofía, la interrumpió Ethan, no sigamos. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. No podía creer lo que había oído. ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres decir? De repente dio un paso al frente y agarró a Ethan del brazo, exigiendo una explicación. Ethan soltó suavemente su mano y dijo con calma, lo digo literalmente, dejémoslo así. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía sin control. Apretó con fuerza la mano de Ethan, negándose a soltarla. Sé que te traté mal antes, pero esta vez hablo en serio. ¿Podrías darme otra oportunidad? Podemos olvidar todo lo anterior y empezar de cero. Al oír eso, Ethan dejó de forcejear y miró a Sofía con calma, a la esposa con la que había pasado 60 años. Es evidente que tuviste muchas oportunidades para cambiar antes. ¿Por qué esperar hasta ahora? En nuestra vida pasada, estuvimos juntos 60 años. Tuviste tantas oportunidades. ¿Por qué tuviste que esperar hasta ahora para rebajarte una sola vez? El agarre de Sofía se fue aflojando poco a poco, pero ella seguía aferrada a él. Ethan no se detuvo. Continuó, cuando tenía 35 años, me quejé ante usted del mal desempeño de la empresa y le pregunté qué pasaría si algún día quebraba. Usted respondió con indiferencia, pues búscate un trabajo. En realidad, lo único que quería entonces era escuchar algo que me reconfortara, porque estaba bajo mucha presión. Cuando tenía 56 años, ese año nuestra hija se casó y nos quedamos solos en casa. Te pregunté si querías hacer un viaje para relajarte. Casualmente, podía dejarle la compañía a nuestro hijo para que adquiriera experiencia. Dijo que no querías ir. Luego, al acercarse nuestro aniversario de boda, dijiste que querías ver a Dolly porque habías visto a mucha gente haciéndose fotos de boda con Ira y dijiste que las nuestras no habían salido bien. Tuve que posponer todo mi trabajo para acompañarte, y después de hacernos solo 2 fotos,
Dijiste que eras demasiado vieja y fea y te negaste a seguir. Ethan enumeró una a una las quejas que había sufrido en su matrimonio anterior. Con cada palabra, la mano de Sofía se debilitaba un poco más. Cuando tenía 85 años, estaba postrada en una cama de hospital y antes de morir, quería oírte decir que me amabas. ¿Qué sucedió? Al final, ni siquiera te vi inclinar la cabeza una sola vez para concederme mi último deseo. Esas últimas palabras resonaron en el corazón de Sofía como el golpe de un juez. Quiso replicar, pero no supo cómo explicarlo. Solo pudo sollozar con dificultad mientras aferraba la mano de Ethan y se negaba a soltarla. Lo siento. De verdad sé que me equivoqué. Dijo Sofía temblando, con la voz llena de remordimiento y dolor. ¿Puedes darme otra oportunidad? Al verla, Ethan soltó con delicadeza la mano que ella había agarrado y dijo, bien, entonces te preguntaré esto. Cuando tenías 38 años, en nuestro 13º aniversario de bodas, ¿en qué restaurante cenamos ese día? Sofía se quedó paralizada. Por un momento, no pudo recordar de qué restaurante se trataba. Tenía la mente hecha un lío y no recordaba nada. Ethan no insistió. En cambio, suavizó la condición y dijo, no tienes que apresurarte a recordarlo. Está bien si me respondes más tarde cuando te acuerdes. Tras decir esto, se giró, abrió la puerta del coche y entró mientras Sofía lo observaba. Si no lo recuerdas, dejémoslo así. Dicho esto, Ethan arrancó el coche y se marchó de la villa de la familia Taylor, dejando a Sofía sola allí. Tras aparcar en el garaje subterráneo, Ethan no volvió a casa inmediatamente. Se sentó en el coche y fumó. Fumaba muy poco. Un paquete le duraba un mes. Tras casarse con Sofía en su vida anterior, incluso había dejado de fumar, pero hoy terminó el medio paquete que le quedaba en el coche. Mientras fumaba, recordó su aniversario de boda, cuando él tenía 38 años. La empresa estaba en plena transformación y corría el riesgo de quebrar si algo salía mal. Durante ese tiempo, Ethan vivía en la oficina. El día del aniversario, estaba de viaje de negocios y regresó esa misma noche a toda prisa, yendo directamente a casa sin descansar. En casa, Sofía estaba tumbada en el sofá del salón, furiosa porque había llegado 2 horas más tarde de lo prometido. No regresó hasta casi las 11, lo que arruinó todos los planes de Sofía. Ethan intentó consolarla y le sugirió salir a comer algo a altas horas de la noche. A Sofía no le hizo ninguna gracia. Entró furiosa en la habitación y dio un portazo. Ethan tampoco se enfadó. Preparó la cena con 2 paquetes de fideos instantáneos importados. Tras terminar su cigarrillo, Ethan no salió del coche de inmediato. Se quedó sentado un rato más antes de irse a casa. George y Margaret percibieron el olor a humo cuando llegó, pero guardaron silencio, sabiendo que Ethan necesitaba su espacio. Así transcurrieron varios días. Ninguno de los dos se puso en contacto con el otro. Ethan siguió comiendo, trabajando y durmiendo como siempre, aunque revisaba su teléfono de vez en cuando. No fue hasta bien entrada la tarde, justo antes de salir del trabajo, que Ethan recibió una llamada de la recepción. ¿Hola? ¿Qué tal? Hola, señor Ethan. La señorita Sofía está abajo preguntando si está libre hoy. Dijo Mia Clark, visiblemente sorprendida. Ethan también se sorprendió un poco. No esperaba que Sofía le preguntara en persona en recepción si estaba libre, en lugar de simplemente enviarle un mensaje. Dudó un instante y dijo, entonces díselo. Ethan se detuvo de repente y luego cambió de opinión. Olvídalo. Que espere un rato abajo. Enseguida bajó. De acuerdo. Tras recibir la respuesta, la recepcionista colgó. Ethan se arregló rápidamente y bajó. Al salir del ascensor, sus ojos se encontraron de inmediato con los de Sofía. Estaba sentada en el sofá, mirando hacia él. Al ver esto, Sofía se levantó rápidamente, se alisó la ropa y esperó a que se acercara. ¿Qué ocurre? Preguntó Ethan. Sofía tiró inconscientemente de la correa de su bolso. ¿Es que? Titubeó Sofía, algo temerosa de hablar. No me acuerdo. No creo que hayamos ido a un restaurante. Ethan sonrió con complicidad. Estaba seguro de que Sofía sí lo recordaba.
Le daba vergüenza admitir que se había enfadado con su marido en su aniversario y que le había hecho comer fideos instantáneos extranjeros a solas. ¿Y qué comí yo?, insistió Ethan. Sofía infló las mejillas y emitió un zumbido ahogado, reuniendo el valor necesario para hablar. Sé que sigues enfadado conmigo. Ese día no debí perder los estribos contigo, y desde luego no debí obligarte a comer fideos instantáneos extranjeros. Y entonces, Ethan volvió a preguntar. Sofía sabía que la clave para que Ethan sacara el tema no era si lo recordaba, sino cómo evitar que ella siguiera enfadada. Hoy es nuestro aniversario de boda. ¿Quieres ir a cenar o algo así? He reservado mesa. Me llevó varios días conseguir una reserva. Sofía miró a Ethan a los ojos y preguntó con timidez, ¿dónde? Preguntó Ethan brevemente. Ella conocía una vía, Xeniokip. Xeniokip. Sofía no replicó. Ella asintió levemente. Ethan frunció el ceño, con expresión preocupada y algo reacia. ¿Qué pasa? ¿No quieres ir? Entonces podemos ir a otro sitio, dijo Sofía. Ethan negó con la cabeza. Olvídalo. Vayamos a Sinronji. Dicho esto, se dispuso a conducir. Al ver esto, Sofía agarró rápidamente a Ethan y le dijo con ansiedad, no digas que lo olvides. Si no te gusta, solo dímelo. No pasa nada por elegir otro sitio. Ethan suspiró y se giró para explicar, no es nada. Es que ayer fui a la Torre Eni y creo que ir a otra hoy sería demasiado. Además, ¿no llevas varios días planeando esto? Al oír esa razón, Sofía se mostró inmediatamente reacia. Al fin y al cabo, Ethan siempre la había complacido en su vida anterior, e incluso ahora tenía que ceder y llevarla a un restaurante que no le gustaba especialmente. Si no quieres ir, elige otro sitio. Está bien. Está bien. No hay necesidad de cambiar. La última vez no comí mucho. Lo que más quiero es hablar con la gente, pero la verdad es que no es nada del otro mundo. No hay necesidad de cambiar. Ethan la interrumpió. De verdad quiero ir. Al ver a Ethan tan decidido, Sofía no volvió a mencionar el cambio de restaurante y lo siguió en silencio hasta el estacionamiento subterráneo. No hablaron durante el trayecto al restaurante. Sofía iba sentada en el asiento del copiloto, abrió la boca varias veces, pero no emitió ningún sonido, sin saber qué decir. En el restaurante, tras mostrar la reserva, Sofía siguió al camarero hasta el reservado. No intercambiaron palabra hasta que terminaron de pedir. Se comportaban como una pareja en medio de una guerra fría. Incluso cuando el camarero trajo todos los platos, comieron en silencio. Al ver la apatía de Ethan, Sofía se sintió avergonzada de mencionar el resto de los planes. Así que, tras terminar rápidamente, acompañó a Ethan de vuelta al aparcamiento. Al llegar al coche, Sofía se sentó resignada en el asiento del copiloto, lista para dar por terminado aquel terrible aniversario de boda. Ethan se abrochó el cinturón, encendió CarPlay y preguntó con naturalidad, ¿a qué cine vamos? Sofía se quedó paralizada un instante, luego reaccionó y, con un tono entre disgustado y secretamente complacido, dijo, al cine no. ¿Entonces a dónde vamos? Busca una calle peatonal y da un paseo. ¿Qué tal Nanlo Guxian? Vale. Nanlo Guxian, de noche, bullía de gente que iba y venía. Los dos caminaban uno al lado del otro, manteniendo una distancia prudente. Bajo las farolas, sus sombras a veces se superponían, a veces se separaban. Sofía miró el perfil de Ethan. Al ver que no se apartaba, se armó de valor y se acercó poco a poco. En la oscuridad de la noche, no estaba claro quién tocó la mano de quién primero. Primero con timidez, luego con los dedos entrelazados. Caminaron así un rato, sin soltarse, dando vueltas, hasta que finalmente llegaron al estacionamiento. Sofía susurró, ¿sigues enfadado conmigo? Sigo enfadado. Ethan respondió sin rodeos. La expresión de Sofía se ensombreció por un instante, pero se recuperó rápidamente. ¿Entonces qué haría que no te enfadaras conmigo? Depende de mi humor. ¿Cuándo estarás de buen humor? Verte me entristece. Al oír eso, Sofía le dio un golpecito a Ethan y, fingiendo enfado, gritó, ¿qué quieres decir?
¿Tanto me odias? En cuanto terminó de hablar, su tono se suavizó. Entonces intentaré molestarte menos a partir de ahora. No hace falta. El tono de Ethan se volvió de repente muy suave. Si no puedo verte, me sentiré aún peor. Un leve rubor apareció rápidamente en el rostro de Sofía mientras murmuraba en voz baja, ¿en serio? Fingiendo. Al oír esto, Sofía le dio otra palmadita a Ethan y gimió un poco, sintiéndose agraviada. Ethan, por favor, no te enfades. Está bien, dijo mientras se acurrucaba en sus brazos. No, está bien. Sofía sacudió un poco más el cuerpo de Ethan. No, esposo, dijo con voz tímida y coqueta, haciendo que Ethan se estremeciera, pero mantuvo la expresión tensa. Dilo una vez más. El rostro de Sofía se puso aún más rojo. Hundió la cabeza en el pecho de Ethan y repitió suavemente, cariño, sé que me equivoqué. ¿Me perdonarás? Me portaré bien de ahora en adelante. No te haré enojar más. Depende, dijo. Hoy estoy de mejor humor. Sofía abrazó a Ethan con más fuerza y él la atrajo hacia sí. En ese instante, todas las barreras y malentendidos parecieron desvanecerse, dejando solo a una pareja reconciliada. Sofía alzó la vista para mirar a Ethan, con lágrimas brillando en sus ojos. Ethan bajó la mirada y la besó lentamente. Tras un instante, se separaron y Sofía habló primero, entonces tienes que prometerme que a partir de ahora. Si no estás contenta, dímelo. Yo también iré cambiando poco a poco. Señora, asintió Ethan. Sofía guiñó un ojo con coquetería y preguntó, ¿y cuándo vamos a sacar el certificado de matrimonio? Hoy ya se acabó. Mañana, dijo Ethan sin dudar. Mañana es sábado. Sofía me lo recordó. El lunes. Se lo diré a mis padres y a ellos. De acuerdo. Epílogo. En 2085, después de asistir juntos al funeral de Ethan, Sofía, su hijo Dylan y su hija Joe se prepararon para irse a dormir. Sofía llevaba varios días sin dormir bien o con un sueño muy ligero, despertándose nada más acostarse. Pero ahora que el funeral por fin había terminado, pudo tumbarse tranquilamente y aún así no conseguía conciliar el sueño. Extendió la mano hacia la otra mitad vacía de la cama. El frío contacto le dolió como una puñalada en el corazón. Finalmente, Sofía se levantó y sacó del fondo del armario un traje que Ethan solía usar. Muchas de las pertenencias de Ethan habían sido quemadas según la costumbre, y los niños, temiendo que Sofía recordara algo a través de los objetos, no sabían que ella había escondido ese traje. Sofía abrazó la ropa contra su pecho, hundió la cara en el cuello, al percibir el aroma familiar de la tela, pronto se quedó dormida. Unos días después, preocupada por su madre, Chloe regresó a casa y, al ver que últimamente su madre había estado bastante estable, finalmente se sintió aliviada. Alrededor de las 10 de la noche, Chloe le preguntó a su hermano, ¿mamá se ha acostado temprano estos últimos días? ¿No se ha despertado por la noche? Dylan asintió y dijo, sí, mamá probablemente está agotada. Tras hablar, Dylan se levantó y se estiró. Le crujieron las articulaciones. Ya no era joven y no podía quedarse despierto hasta muy tarde. Vale, acuéstate temprano. Mañana tienes que volver corriendo. De acuerdo, Chloe también se levantó. Voy a ver cómo está mamá y luego me voy a dormir. Chloe abrió con cuidado la puerta de la habitación de su madre. No encendió la luz, sino que encendió su linterna y se acercó con delicadeza a la cama. Extrañamente, tras escuchar un rato, no oyó la respiración propia de alguien dormido. Presa del pánico, encendió la luz y llamó a su madre un par de veces, pero Sofía no respondió. Incrédula, Chloe sacudió el cuerpo de su madre y entonces se dio cuenta de que ya estaba frío. Sofía abandonó este mundo en silencio, aferrada al traje de Ethan empapado por sus lágrimas. Una sonrisa serena iluminaba su rostro, como si en su último instante de vida se hubiera reunido con el ser amado. Con un destello de luz blanca, Sofía se encontró renacida a los 25 años, sentada en la familiar sala de la villa, con Ethan sentado frente a ella. En cuanto vio a Ethan, de 25 años, a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Rápidamente giró la cabeza, sin querer que Ethan la viera llorar.
todos los remordimientos de su vida anterior, se prometió que los compensaría en esta.